Terapias posmodernas. Una breve introducción a la terapia colaborativa, la terapia narrativa y la terapia centrada a soluciones. Siglo XX. Surge la novedosa forma de pensar, la psicoterapia, donde se cuestiona mucho en lo que se ha basado esta disciplina a través de su historia. Este cuestionamiento resulta en el progreso de prácticas terapéuticas que reciben diferentes nombres como, primero, terapia narrativa, segundo, terapia posmoderna, tercero, terapia discursiva, cuarto, terapia postestructuralistas, quinto, terapia colaborativa y sexto, terapia socioconstruccionista. El proceso conversional o discursivo se interesa en la forma en que las personas crean o narran las historias sobre la vida. Escuelas o terapias posmodernas. Allí podemos ver la terapia colaborativa por Anderson y Golishan, la terapia narrativa por White y Epson, la terapia centrada en soluciones de Schauer y Kimber. Estas tienen como características particulares en el estilo de trabajo donde se especifica cada una, pero frecuentemente se agrupan porque comparten algunas premisas básicas sobre el lenguaje, el conocimiento, los problemas, las relaciones interpersonales y la identidad. Estos modelos entienden la terapia como un proceso conversacional en el que los clientes y los terapeutas construyen nuevos significados, historias alternativas, posibilidades y soluciones donde se discuten algunas de las prácticas terapéuticas que se caracteriza cada una de estos abordajes y se describen las áreas de aplicación en distintos contextos con diferentes poblaciones. Posmodernidad y psicoterapia. Es una inclinación hacia las artes y una corriente crítica en la academia. Principalmente se basa en todas las disciplinas sociales y de la filosofía. Este movimiento filosófico o posmodernismo ha debatido hacia la naturaleza del conocimiento y sobresaltando las limitaciones de la epistemología positivista para estudiar y comprender las experiencias humanas. Anderson, 1997, considera que es más importante pensar en el posmodernismo como una crítica que como una época y enfatiza que no se trata de un modelo terapéutico, sino de un movimiento filosófico donde incluye muchas propuestas distintas, como las de Michael Bakhtin, Jacques Derrida, Michael Foucault, Jean Francois, Lairo, Rich Rorty y Ludwig Wittgenstein, entre otros. Algunos autores de gran importancia que se basan en estas corrientes posmodernas y postestructuralistas en la psicología son los siguientes. Primero, Anderson, 1997, Yerges, 1990, Hoffman, 1995, White y Epson, 1989. Legítimamente empoderados en el lenguaje de la psicoterapia, ampliándose en una mirada tecnológica para componer personas defectuosas. También se ha expuesto sus preocupaciones por los efectos negativos que se pueden diagnosticar como psicopatologías en las personas. Friedman, 1996, llama a los terapeutas que trabajan desde estas perspectivas terapeutas constructivos y los describe de la siguiente manera. Se cree en una realidad construida socialmente. Enfatizan la naturaleza reflexiva de la relación terapéutica en la que el cliente y el terapeuta co-construyen significados mediante el diálogo y la conversación. Se mantienen empáticos y respetuosos ante el predicamento del cliente y cree en la capacidad de la conversación terapéutica para liberar aquellas voces e historias que han suprimido e ignorado y no se tienen en cuenta previamente. Se alejan de las distinciones jerárquicas hacia una oferta de ideas más igualitaria en la que se respetan las diferencias. Co-construyen los objetivos y negocian la dirección de la terapia, colocando al cliente en el asiento del conducto, como experto en sus propios predicamentos y dilemas.
Buscan y amplifican las habilidades, fortalezas y recursos y evitan ser detectives de la patología o ratificar distinciones diagnósticas rígidas. Evitan utilizar un vocabulario con déficit y difusión, reemplazando la jerga de la patología y la distancia con el lenguaje cotidiano. Están orientados hacia el futuro y son optimistas respecto al cambio. Bueno, acá vamos a ver las características comunes que tienen las terapias posmodernas. Allí está terapia centrada en soluciones, terapia narrativa y la terapia colaborativa. Estas se basan en todas las ideas filosóficas y antropólogos e historiadores lingüísticos y críticos literarios, entre ellos Gregory Bateson, Peter Bergen, Thomas Luhmann, Clifford Geertz, Victor Turner, Ludwig Wittgenstein, Hans-Georg Gadamer, Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Michael Foucault, Jim Franco, John Shore, Walter Anderson y Richard Rorty. Y dentro de esta psicología, que ha sido especialmente importante, las ideas de Kenneth Jergen, Vygotsky, Jorge Brunner, Will James, entre otros. A esto les interesa que el cliente siempre sea la estrella del proceso terapéutico. El cliente es visto como el experto en su propia vida y se parte de la definición que él tiene de su problema. De estas tres, ellas tres surgieron originalmente de la terapia familiar y se utilizan tanto para el trabajo con las familias como en parejas e individuos de diferentes edades que se enfrentan a todo tipo de dificultades. Acá vamos a ver las cosas más importantes y relevantes de cada terapia. Entonces, la terapia centrada en soluciones fue desarrollada por Steve DeShauer a finales del año 70. Se centró en las soluciones y se entiende las dificultades de los clientes como construidas en el lenguaje. En las etapas de la terapia se centra en soluciones, es explicar al cliente cómo se trabaja en esta terapia. Se describe el problema, se averigua y se amplifica todo lo que el cliente quiere. Allí se utilizan las preguntas de milagro y se exploran las excepciones, uso de escala, se formula y se ofrece retroalimentación al cliente, se amplifican y se mide el progreso que va teniendo el cliente. Lo más importante de esta terapia es construir e implementar las soluciones. Una faceta característica de la terapia centrada en soluciones es que le dedica mucha más atención a explorar las soluciones que a investigar cuáles fueron los problemas. La pregunta del milagro, esta pregunta básicamente invita a que el cliente imagine qué sería distinto si el problema que le preocupa se solucionara. Cuando trabajamos en este modelo es común empezar de la siguiente forma. Se pregunta, ¿qué ha mejorado desde que nos vimos la última vez? Y desde ahí construimos lo que se va a crear como una expectativa o un cambio para establecer el tono de las sesiones, en las que hay un gran interés por conocer y aprovechar lo que el cliente ya está haciendo para mejorar su situación actual. La terapia narrativa fue creada por Michael White, trabajador social australiano, y David Edson, antropólogo de origen canadiense, residente en Nueva Zelanda, donde empezaron a trabajar juntos a principios de los años 80 y a partir de entonces desarrollaron el modelo terapéutico que ha ganado adeptos en el mundo entero. White y Edson creen que la gente se enfrenta a dificultades cuando vive con historias dominantes que están saturadas de problemas. Estas historias dominantes son restrictivas y no abarcan partes importantes de la experiencia de las personas y o llevan a llegar a conclusiones negativas sobre su identidad. Estos autores, influidos por las ideas de Michael Forden, le ponen especial atención a los discursos dominantes y el ejercicio de poder en la sociedad.
Alice Morgan explica que las conversaciones exteriorizadas constan de los siguientes pasos. Primero, nombramos el problema. Segundo, exploramos los efectos del problema sobre la vida de la persona. Y tercero, debemos desconstruir o poner en contexto el problema y nombrar el problema. Hay ciertas historias que se vuelven dominantes en nuestras vidas y son muy limitadas, donde se puede excluir los aspectos importantes de nuestra identidad o encontrar los acontecimientos excepcionales que contradigan la historia dominante, donde se constituye el primer paso para la construcción de la historia o el trama de la alternativa. En la terapia colaborativa, esta se originó en los años 70 en Galveston, Texas, con un equipo interdisciplinario dirigido por el Dr. Harry Goldschmidt, donde trabajaba de manera intensiva con adolescentes en crisis, sus familias y otros profesionistas involucrados en este caso. Surgió de una forma donde se trabajaba y se concebía a la terapia ante todo como un proceso conversacional y un diálogo. Un terapeuta que trabaja con esta concepción de los sistemas frecuentemente le pregunta a sus clientes con quién ha hablado sobre sus preocupaciones y de qué impacto ha tenido estas conversaciones. Según Anderson, se deben realizar estas preguntas. ¿Quién debe estar hablando con quién? ¿Cuándo, dónde y sobre qué? Con frecuencia se le pregunta al cliente quién cree que debería estar presente en la siguiente sesión. Por ejemplo, si se está viendo a una pareja en terapia y hablan mucho de sus hijos adolescentes, se le puede preguntar si les gustaría invitarlos en la siguiente sesión. La terapia colaborativa no tiene una serie de técnicas específicas o ciertos pasos a seguir, porque desde el problema personal de allí va partiendo todo. Esto se traduce que el terapeuta deja que el cliente esté en el centro del escenario y que sea quien lleve la batuta sobre la historia y lo que quiere contar y cómo quiere contarla. Nosotros como terapeutas siempre debemos tratar de seguir el paso y el ritmo de la narración del cliente y debemos mantener sus preguntas dentro de los parámetros de los problemas y soluciones descritos por el cliente. Conclusiones y tendencias futuras. Sus particularidades es que no se especializan en un solo tipo de problema o una población, sino que se especializan en ciertos tipos de procesos, puesto que su contenido varía dependiendo de los escenarios de los clientes interesados. Recientemente se habla de prácticas narrativas y colaborativas, que surgieron un movimiento más allá de la terapia. Hay mucho interés en el trabajo a nivel comunitario y a todos los niveles, que son los vecindarios, las escuelas, los hospitales y grupos de todo tipo. Muchas gracias.